Crece la presión sobre la Casa Blanca tras el disparo a dos supervivientes tras un primer ataque extrajudicial en aguas del Caribe y autorizado por el propio secretario de Defensa. El Papa León XIV expresó su apoyo al sur del Líbano asolado por el conflicto en la misa final de su primera visita al extranjero. Estados Unidos deniega la licencia a una refinería de petróleo serbia de propiedad rusa. Aumenta la presión sobre la administración de Donald Trump después de que el Washington Post revelase el viernes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó disparar mortalmente contra dos supervivientes de un ataque inicial contra una presunta narcolancha en aguas internacionales. La Casa Blanca defendió el lunes que su armada actuó dentro de su autoridad y de la ley al ordenar este segundo ataque extrajudicial en el Mar Caribe durante una operación militar de septiembre que ha sido objeto de escrutinio bipartidista. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha confirmado que Hegseth autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques. El presidente Donald Trump ha llegado a declarar que no habría querido un segundo ataque al ser preguntado sobre este incidente. La controvertida operación se añade a la oleada de acciones extrajudiciales del ejército en el Mar Caribe y en el Pacífico latinoamericano, mientras aumenta el número de buques de guerra cerca de Venezuela y se sanciona al presidente colombiano Gustavo Petro, acusado de colaboracionismo con el narco sin pruebas. Más de 80 personas han sido asesinadas desde septiembre en este tipo de operaciones que, según Washington, tienen como objetivo a los cárteles de la droga. Durante su discurso de despedida en el aeropuerto de Beirut, el Papa León XIV expresó su apoyo a la población del sur del Líbano e hizo referencia al conflicto en curso en este país, poniendo fin de esta forma al que ha sido el primer viaje al extranjero de su pontificado. Los cristianos del sur se han sentido decepcionados por el hecho de que su visita no incluyese una ruta por su zona, que continúa siendo atacada por las fuerzas israelíes tras la vulneración de una tregua firmada con los paramilitares de Hezbollah y el gobierno del Líbano el año pasado. Faisons tomber les armes de nos fermetures ethniques et politiques. Ouvrons nos confessions religieuses à la rencontre réciproque. Réveillons au plus profond de nous-mêmes le rêve d'un Liban uni, un triomphe, la paix et la justice, où tout puisse se reconnaître frères et sœurs. El Líbano lleva varios años sumergido en una grave crisis económica y política y el Papa León XIV trató de llevar un mensaje de paz, pero también de justicia, realizando una visita al lugar de una mortífera explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut en 2020. El estadounidense y actual sucesor de San Pedro instó a los líderes políticos del país a buscar la verdad como medio de paz y reconciliación en esta nación. El lunes, además, León XIV presidió una reunión de líderes espirituales cristianos y musulmanes del Líbano en la que celebró la coexistencia interreligiosa del país como otro mensaje de paz en la región plagada de conflictos. El canciller alemán Friedrich Merz recibió el lunes en Berlín al primer ministro polaco Donald Tusk con motivo de las 17ª conversaciones entre el gobierno alemán y el polaco. El encuentro se produce después de que los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de la Unión Europea se reunieran en Bruselas y mientras Polonia intenta disuadir a Moscú de sus recientes provocaciones. Recientemente, aviones de combate rusos activaron las sirenas antiaéreas en Polonia. Gerade in diesen Zeiten, in denen die Einheit Europas so unter Druck steht, dürfen wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Wir müssen und wir werden zusammenstehen. Pero el doctor Kai Olaf Lang, experto en Polonia, describe las relaciones germano-polacas como paradójicas. Kann denn das Treffen zwischen Donald Tusk und Friedrich Merz an diesem Misstrauen etwas ändern? Es gab eben auch innenpolitische Bremsfaktoren, sodass man aus deutscher Sicht, glaube ich, das Gefühl hatte, Polen macht eine Deutschlandpolitik mit angezogener Handbremse. Según el doctor Lang, Polonia se ve a sí misma como la potencia regional de Europa centro-oriental y quiere ser tratada como tal. Zabrało mi trochę czasu przez ostatnie lata, aby przekonać naszych niemieckich partnerów do tego, aby bezpieczeństwo w tej części Europy traktować jako wspólne zadanie. Mientras el gobierno de Varsovia busca una cooperación más directa en cuestiones de seguridad, la realidad sobre el terreno parece ser diferente. Die Polen wiederum hat sich der Eindruck vertieft, Deutschland habe zwar eine Rhetorik der Einbindung
und der Aufwertung Polens. Aber wenn es dann wirklich drauf ankomme, dann werde Polen eben nicht berücksichtigt. ¿Puede esta paradójica situación convertirse en el futuro en una sólida asociación de seguridad germano-polaca? Laut dem deutsch-polnischen Barometer zeigt nur ein Drittel der Polen Sympathie für seine Nachbarn in Deutschland. Und das dürfte nicht nur an den Reparationsforderungen liegen. Polen will mehr Mitspracherecht in Sicherheitsfragen. Zuletzt wurde der US-Ukraine-Friedensplan über die Köpfe der Polen hinweg diskutiert, inklusive des Punktes 9 mit der Stationierung europäischer Kampfjets auf polnischem Gebiet. Heute macht der polnische Ministerpräsident Donald Tusk deutlich, Entscheidungen über die Sicherheit in Europa dürfen nicht über Polen hinweg entschieden werden. Und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz muss nun beweisen, dass er Polen als strategischen Sicherheitspartner ernst nimmt. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. En respuesta al primer ministro belga Bart de Wever, la alta representante de la UE, Kaja Kallas, afirmó que la aprobación de un préstamo de reparaciones para Ucrania otorga a la Unión Europea mayor influencia en la mesa de negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia. De Wever había advertido previamente que la propuesta corría el riesgo de descarrilar el proceso diplomático. Sin embargo, Kallas insistió en que la aprobación del préstamo de reparaciones envía 3 mensajes. A Ucrania argumentó que esto les demostraría que la UE está ahí para ayudarles a defenderse. En segundo lugar, enviaría a Moscú el mensaje de que no pueden sobrevivir a la UE. Y por último, demostraría a Estados Unidos que la UE está tomando medidas firmes y creíbles. Según este plan, el bloque canalizaría los activos rusos congelados a Ucrania. Kiev solo tendría que devolver el préstamo si Moscú acepta compensar los daños. Sin embargo, el primer ministro belga se ha opuesto a la propuesta. Dice que podría suponer un riesgo para Bélgica y podría obstaculizar los intentos de la Casa Blanca de alcanzar un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Serbia no consiguió la licencia solicitada a Estados Unidos para mantener operativa su refinería de petróleo de propiedad rusa, una decisión que ha obligado a detener las actividades de la planta y que pone en riesgo el suministro de combustible del país. Washington rechazó la petición de Belgrado de eximir temporalmente a la instalación de las sanciones mientras sus propietarios rusos buscan un comprador para su participación mayoritaria en la industria petrolera de Serbia. El presidente serbio Aleksandar Vučić anunció la decisión el martes y aseguró estar sorprendido por la postura estadounidense. NIS es controlada en un 45% por la rusa Gazprom, mientras que el Estado serbio posee alrededor del 30%. La refinería cubre la mayor parte de la demanda nacional y las sanciones ya provocan pérdidas superiores a los 350.000 euros diarios. Onog sekunda kada prestane platni promet sa NIS-om, a mi smo se danas dogovorili na svoj rizik, na rizik Republike Srbije, na rizik da nam i centralna banka bude pod sankcijama, na rizik da nam i banke poslovne budu pod sankcijama, da do kraja nedelje obezbedimo platni promet. Vučić advirtió que una interrupción en el sistema de pagos de la compañía provocaría una catástrofe para la calificación de inversión de Serbia y para la propia empresa. El país dispone de reservas de combustible suficientes hasta finales de enero, aunque el mandatario advirtió de que se avecinan dificultades logísticas y un incremento significativo en los costes de transporte. Vučić aseguró que Estados Unidos busca enviar el mensaje de que las sanciones no afectan únicamente a NIS, sino a toda Serbia. Decenas de miles de personas salieron a la calle en la capital búlgara para protestar contra el presupuesto del gobierno para 2026 y contra la corrupción. La protesta en Sofía, en la que participaron sobre todo jóvenes, exigió al gobierno que modifique el proyecto o dimita. Varios grupos pequeños marcharon hacia las sedes de los principales partidos gobernantes, mientras los manifestantes enmascarados se enfrentaron a la policía y prendían fuego a contenedores de basura. El gobierno ya había anunciado el 28 de noviembre que revisaría el proyecto de presupuesto, una subida de impuestos que desató la ira de los manifestantes en el segundo país más corrupto de Europa después de Hungría.
La medida fue anunciada por el líder del partido gobernante, el GRB, Boyko Borisov, que pidió al gobierno que restablezca el diálogo entre empresarios y sindicatos. Bulgaria se prepara para entrar en la eurozona a principios del año que viene y muchos temen que esto provoque subidas masivas de precios en el país más pobre de la Unión Europea. Roberta Metsola concluye su visita a Chipre en el marco de la próxima presidencia chipriota del Consejo Europeo. La presidenta del Parlamento Europeo fue recibida por la presidenta del Parlamento chipriota, Annita Dimitriou. La presidenta del Parlamento destacó que Roberta Metsola nunca olvida la ocupación de Chipre y la política maltesa afirmó que siente Chipre como su segundo hogar. Roberta Metsola y Annita Dimitriou también se reunieron con representantes de los partidos chipriotas y a continuación el presidente del Parlamento Europeo participó en la sesión plenaria del Parlamento. A continuación, Roberta Metsola y el presidente de Chipre acudieron a la Escuela Técnica Profesional de Educación y Formación de Larnaca. Is that we are going to place your security, the defense of this union, at the very top of our priorities. Roberta Metsola tuvo la oportunidad de responder a las preguntas de los estudiantes y explicarles tanto el funcionamiento del Parlamento Europeo como la importancia de que los ciudadanos europeos participen en los procesos de Europa.